Alicia Stolkiner, Interdisciplina y Salud Mental. El origen de la interdisciplina. La interdisciplina surge de un problema incontrolable para una única disciplina, ya que ha dejado de ser un objeto discreto y ha pasado a ser algo más complejo. Ahora es un objeto difuso. Es decir, una disciplina ya no puede encargarse de problemas de esta magnitud, ya que eso provocaría no solo un abordaje más pobre, sino que en múltiples casos no solucionaría nada. De manera que se vea el problema con un abordaje mucho más amplio, ya se deja de estudiar el órgano afectado, sino el órgano y las diferentes relaciones que presenta dicho órgano con el resto del cuerpo. Es decir, este objeto se ha complejizado mucho más y a medida que se vuelve más grande se hace difuso, ya que existe una multiplicidad de causas, ya no es algo que podamos ver de manera sencilla, el problema cada vez se visualiza más extenso. La caída del positivismo. La autora nos va a mencionar cómo en la década del 80 se complejizaron estos problemas pasando de explicaciones monocausales, una única causa, a multicausales, provocando que una problemática de esta magnitud no pueda ser abordable desde una única disciplina. Esta objetividad del profesional se convierte en una visión cerrada, ya que se centrara únicamente en su disciplina y no interactuara con otras para dar solución a este problema. Ejemplo de multicausalidad. Por ejemplo, un paciente con gastritis es atendido por primera vez, pero semanas más tarde vuelve a aparecer. El médico piensa que es por una inflamación a causa de una infección, lo trata y lo envía a casa sin investigar su contexto. Pero meses más tarde aparece y el paciente menciona que sigue teniendo la gastritis y ha empeorado mucho más, porque el médico no tiene ninguna duda. Es una infección por una bacteria, la Helicobacter pylori, por lo que sugiere realizar una biopsia para estar seguros. El paciente acepta y no detectan absolutamente nada. El médico, sin saber qué hacer, llama a otros colegas de otras disciplinas para que lo ayuden con el diagnóstico, y finalmente, mediante la comunicación con el psicólogo, descubren que el paciente estaba atormentado por una infinidad de cosas en su vida cotidiana, que vivía en un estrés constante, provocando que en los lapsos de tranquilidad se le calme la gastritis, pero luego vuelva cuando se complejiza su vida. Fue todo un problema de estrés, ya que la gastritis también se puede producir por causa psicológica. La evolución del psicólogo en las instituciones. La autora nos va a mencionar que frente a estas demandas complejas se ha incorporado al psicólogo en las prácticas integrales de salud. La función del psicólogo ya no es únicamente ocuparse de los problemas o patologías mentales, es decir, su acción individual en cada paciente, sino que éste otorgará los conocimientos de su disciplina en un equipo de salud para los procesos de salud, enfermedad, atención. Interdisciplina versus cooperación / derivación del paciente. La interdisciplina es una forma de trabajo. Es una posición en la que el profesional sabe que no tiene todas las respuestas, y que puede consultar con otros profesionales, por lo que puede hacer interdisciplina aislado en una clínica. Uno no tiene el conocimiento absoluto siempre, cada disciplina tendrá su límite, por lo que necesitará otra mirada de otras disciplinas. Entonces, en palabras más cortas, la interdisciplina es trabajar en equipo para afrontar una demanda compleja, donde se analizará el problema en múltiples visiones de diferentes disciplinas, por lo que tendrá un abordaje más amplio. Caso contrario es la cooperación ocasional o derivación, donde el profesional identifica que el problema no se encuentra en su objeto de estudio, por lo que lo traslada a otra disciplina sin un intercambio de perspectivas. Un claro ejemplo de esto es un paciente que va al médico clínico por un dolor de espalda. El médico lo deriva a un traumatólogo. El traumatólogo afirma que es un problema en los nervios y no es de tejidos blandos, por lo que lo deriva al neurólogo. El neurólogo afirma que carece de existencia clínica el dolor, por lo que lo deriva al psicólogo. A todo esto, el dolor existe, el paciente lo siente y hace gala de su dolor. Mientras que la interdisciplina intentaría abordar ese problema con múltiples profesionales para intercambiar conocimiento e intentar buscar una solución entre todos, en vez de simplemente deshacerse del paciente. 1. Trabajo en equipo. Abordar un paciente entre múltiples disciplinas para tener un abordaje más completo del problema. 2. Intencionalidad. El profesional debe tener una relación, una intención de querer hacerlo. De nada sirve si hay un trabajo en equipo si el médico piensa que las otras
disciplinas no le van a aportar nada. 3. Flexibilidad. La capacidad del médico de comprender que el problema sobrepasa su disciplina, es decir, frente a una demanda normal que el médico sabe que no es necesario para una interdisciplina simplemente abordarla él solo, pero frente a esta demanda compleja no esperar a última instancia para decidir como última opción un trabajo interdisciplinario, sino que desde el comienzo saber que tiene esa posibilidad. 4. Cooperación recurrente. De nada sirve si esta interdisciplina comienza al inicio del problema para luego desaparecer, tiene que haber constancia. 5. Reciprocidad. La capacidad del médico de ser claro con otras disciplinas en cuanto a su conocimiento para que ellos logren a un nivel de comprensión necesario para que puedan aportar sus conocimientos de sus disciplinas, y viceversa con el resto de profesiones en relación al médico. Interdisciplina como posicionamiento. Por un lado está el trabajo interdisciplinario, que es el trabajo en conjunto para una demanda compleja. Pero por más que el profesional no esté trabajando en equipo, ya sea porque está en una clínica individual, el profesional puede actuar en una postura interdisciplinaria, que es el reconocimiento que no tiene todo el conocimiento, y que frente a una demanda que lo sobrepase tendrá que actuar interdisciplinariamente. Saber que no puede solucionar todo por sí solo. Pero así como existe una postura interdisciplinaria, también va a existir una postura epistemológica, que es el caso del profesional que piensa que puede abordar todos los problemas, y cuando el problema lo sobrepasa se desliga de él afirmando que no era su campo de estudio. Es decir, jamás reconocerá la incompletud de las herramientas de su disciplina. La interdisciplina tiene múltiples ámbitos de articulación. Por un lado, en las instituciones universitarias realizan la formación de profesionales a partir de múltiples disciplinas, no solo de médicos. Por ejemplo, en esta unidad de aprendizaje tienes a psicólogos formándote para ser médico. Sin mencionar que realizan también proyectos de investigación entre múltiples disciplinas en la universidad. Después está la práctica interdisciplinaria en equipos, como puede ser un hospital y en programas de salud mental. Quien dirige el equipo interdisciplinario, punto. Al ser un equipo, la necesidad debe tener un líder para coordinar correctamente al equipo es más que necesario. El líder se define según las relaciones, las distribuciones y la importancia del saber en relación al problema. Si ya es una causa más psicológica que ocasiona patologías como la gastritis, el líder sería más el equipo mental. Y no se da el rol de líder o organizador por el peso de la profesión, eso ya es un problema de ego. La interdisciplina proviene de todas partes. Por ejemplo, existen múltiples avances en terapias con patologías mentales con el campo del arte, como los pacientes tienen una mejora expresándose a través de este medio. En un equipo interdisciplinario encargado de una región específica, un referente barrial es indispensable, ya que, a pesar que carece conocimientos por medio de una disciplina, conoce el área y los pacientes más que nosotros. Contacto: si tienes alguna duda con un tema en específico, podés enviarme un mensaje. Proyecto del canal: si quieres apoyar el proyecto del canal, unite al servidor de Discord. El servidor de Discord busca unificar toda la carrera con varios chats para cada materia de diferentes años. De manera que entre los 200 a 400 estudiantes de cada materia puedan comunicarse de manera masiva para que puedan preguntar dudas y responderse entre estudiantes avanzados o del mismo año. Sin mencionar la posibilidad de prender el micrófono para poder hacer grupos de estudios más dinámicos. El servidor de Discord también busca enlistar a los grupos de WhatsApp de las diferentes materias y comisiones para que sean de fácil acceso y no estén buscando por todos lados. También busca que los estudiantes puedan recomendar contactos para comprar libros, y ambos sin estafas.